Muy bien, entonces el tema es aprendiendo a ser hijos. El versículo de memoria es Juan 14:18, que dice, no os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. No os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Esto es lo que Cristo le dijo a sus discípulos y es lo que Cristo nos dice a nosotros. Y yo con toda autoridad, la autoridad que me da la palabra de Dios, puedo decirle que usted no es huérfano. Tal vez se ha sentido huérfano, tal vez ha tratado de solucionar su vida en sus fuerzas, a su manera, con sus métodos, pero no lo es. Si usted está en Cristo, usted no es huérfano. El problema es que como no sabemos ser hijos, todavía no sabemos cómo caminar con el Padre, cómo confiar en el Padre, cómo andar en el reino de Dios. Eso, como diría el que le da vuelta a los carritos en la feria, son otros 20 pesos, ¿no? Así que vamos a, vamos a entrar en materia. Aprendiendo a ser hijos, aprendiendo a ser hijos. Vamos a leer la introducción. Dice, hay una diferencia muy importante entre lo posicional y lo experiencial, entre lo legal y lo práctico. Uno puede ser millonario en lo legal y sin embargo vivir en la pobreza extrema en lo práctico si no sabe lo que tiene. De la misma manera, uno puede ser hijo de Dios posicionalmente y vivir como esclavo experiencialmente. Esta aparente dicotomía se soluciona con la fe y la obediencia del creyente. Cuando aterrizamos lo espiritual a lo práctico, cuando aprendemos que la vida en Cristo no es un universo aparte de la vida diaria y cuando logramos aplicar los principios bíblicos a nuestra vida cotidiana. Bueno, aparentemente todos nosotros vivimos en dos realidades, ¿no? ¿No? Tenemos la realidad espiritual de la palabra de Dios que asegura que somos hijos de Dios, que somos redimidos, que somos herederos, que somos coherederos, que somos bendecidos con toda bendición espiritual, que el Espíritu Santo está con nosotros, que Cristo está con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Son las realidades bíblicas, las realidades inamovibles de la palabra de Dios. Tenemos esa realidad y aparentemente tenemos otra realidad. Una realidad en la cual, bueno, hay derrota, hay fracaso, hay pagos, hay deudas, hay problemas, hay conflictos, hay adversidades. Y a veces uno dice, bueno, ¿dónde están las promesas de Dios? ¿Dónde está el Salmo 23? Jehová es mi pastor, nada me faltará. Bueno, todo me falta, ¿no? ¿Dónde está el Salmo 91 que dice que plaga no tocará mi morada? Bueno, me dio el COVID-19. Entonces, viene esta dicotomía, viene esta aparente contradicción, ¿no? Donde hay aparentemente dos realidades que no están armonizando. Una realidad bíblica, una realidad eterna, que obviamente no la vamos a poner en tela de juicio, no la podemos poner en duda porque es la palabra de Dios, pero hay otra realidad experiencial, las vivencias que tengo cada día. No he podido vencer este pecado, no he podido vencer mi carácter, sigo cayendo en depresión, sigo teniendo estos cuadros de desánimo. Bueno, y uno está batallando. ¿Cómo solucionamos esto? La introducción dice que esta aparente dicotomía se soluciona con la fe y la obediencia del creyente. Fíjese bien, cuando aterrizamos lo espiritual a lo práctico, cuando aprendemos que la vida en Cristo no es un universo aparte de la vida diaria y cuando logramos aplicar los principios bíblicos a nuestra vida cotidiana. Mucho del problema que yo le comento se debe a que nosotros hemos creado dos esferas que realmente no existen como dos universos. Y entonces decimos mi vida espiritual y mi vida secular, ¿no? En mi vida espiritual soy líder en la iglesia, soy hijo de Dios, soy cristiano, leo la Biblia, mi vida espiritual. Pero en mi vida secular, en mi vida aparte, pues es lo que yo hago en mi casa, ¿no? Entonces, al hacer esa separación, nosotros creamos en nuestra mente dos universos que no realmente existen como tales. Solamente hay una vida.
La vida espiritual no tiene por qué estar separada de la vida cotidiana. Y ese es el problema, que en la iglesia somos una cosa y en el trabajo somos otra cosa. En la iglesia decimos gloria a Dios, aleluya, y en el trabajo maldecimos, ¿no? O en la vida cotidiana maldecimos. ¿Por qué? Porque pensamos que son dos esferas diferentes, pero no hay tal cosa. Nosotros tenemos que vivir nuestra vida cristiana en todos los ámbitos. De hecho, el lugar donde menos necesitamos vivir nuestra vida cristiana es en la iglesia, porque ahí todo es parte del reino de Dios, todos sonríen, nadie dice malas palabras, todos tienen fe, todos cantan, todos alaban, todos dicen amén. Así que el lugar donde menos nos tocaría vivir nuestra vida cristiana es en la iglesia. Donde más debemos de vivirla es en el trabajo, en la escuela, en la casa, con los familiares, ¿no? Allá es donde nos tocaría vivir la vida cristiana. Muy bien, ahora, ¿pero por qué? ¿Por qué pasa esto? Porque nosotros hemos vivido tantos años fuera de Cristo. Yo me convertí a Cristo a los 21 años. Muchos de ustedes se convirtieron a Cristo a una edad mucho más avanzada, 30, 40 años. Vivimos tantos años sin Cristo que ahora que entramos al reino de Dios, nos cuesta trabajo que esas verdades eternas las podamos abrazar y cuesta trabajo caminar en ellas por las inercias de nuestra vida pasada. Vamos al punto número 1, dice, según Éxodo 12, 40 y 41, ¿cuánto tiempo los israelitas fueron esclavos en Egipto? Yo sé que conoce la respuesta, nada más quiero que lo leamos. Éxodo 12, 40, 41, nada más déjeme agrandar esto, aquí está. Éxodo 12, 40 y 41 dice, el tiempo que los hijos de Israel habitaron en Egipto fue 430 años. Y pasados los 430 años, en el mismo día, todas las huestes de Jehová salieron de la tierra de Egipto. Qué dato tan hermoso nos da la Biblia acá, ¿no? El mismo día que Jacob entró con su familia en tiempos de José, el mismo día, 430 años más tarde, los israelitas salieron de Egipto. Habría que hacer un estudio sistemático acerca de alguna verdad, que yo creo que hay una verdad importante escondida detrás de estas líneas que pudiéramos aprender. Muy bien, entonces la respuesta es 430 años, ¿ok? Vamos a ponerlo, 430 años. ¿Cuánto tiempo usted vivió sin Cristo? Bueno, pues no tanto, ¿verdad? Yo estuve 21 años sin Cristo y bueno, uno aprende muchas cosas mal y luego antes de empezar a aprender las cosas buenas, es necesario desaprender lo malo, ¿verdad? Por eso le digo que los niños nos llevan ventaja, porque ellos están en cero. Un niño está en cero. Usted llegó a Cristo y usted no está en cero. Usted está en números rojos, en menos mil y pico, ¿no? Entonces tenemos que darnos un proceso de desaprendizaje para llegar al cero y empezar a aprender. Bueno, lleva tiempo. Muy bien. Dice también aquí el texto, no es fácil cambiar años de educación, tradiciones y costumbres. Se requiere esfuerzo y fe para desprendernos de las inercias del pasado y entrar a la nueva mentalidad de los hijos de Dios. ¿Cómo nos cuesta trabajo, hermanos? ¿Cómo nos cuesta trabajo soltar la cultura, la tradición, la educación? Yo he visto que esto es algo tan fuerte en el ser humano. Digo, es complejo, pero al mismo tiempo es sencillo. Es lo que siempre he dicho que el ser humano es el ser más complejo que ni siquiera los métodos y los medicamentos y todos los libros del mundo le pueden componer, pero es sencillo, tan simple, que con una decisión cambia el ser humano. Yo prefiero tomar el camino fácil, ¿no? Usted puede meterse allá en una psiquiatría profunda, en una psicología profunda, hacer un análisis de todas sus generaciones pasadas, quién pecó, qué pecó, empezar a romper y pedir perdón por los pecados de los ancestros, empezar a romper maldiciones y hacer mil cosas, o cambie, simplemente cambie.
Haga las cosas bien de ahora en adelante. Aunque usted eche aceite por toda su casa, aunque usted pida perdón por todos sus antepasados, si usted no cambia, si usted no deja de hacer las cosas al revés, las cosas no van a cambiar para usted. Usted ya tiene una manera de cómo hacer las cosas y esa es los mandamientos de Dios. Tenemos que cambiar. Si no diezmamos, hay que empezar a diezmar. Si no perdonamos, hay que empezar a perdonar. Si no acostumbramos a ser fieles congregándonos, tenemos que ser fieles. No hay magia, hermanos. No existe la magia. Existe un Dios que respalda la obediencia y la fidelidad. Eso es lo que existe. Hemos visto tantas películas con Hollywood, ¿verdad? De Hollywood que nos gustaría que haya la magia, pero no hay magia. Este fue el problema de los israelitas. Aunque ellos salieron de Egipto en un día, Egipto no salió de ellos en 40 años. Aunque eran hijos, siguieron viviendo como esclavos. Esto es tremendo. Esto es tremendo, hermanos. Porque usted es hijo. Desde el día que aceptó a Cristo como Señor y Salvador y el día que cruzó el Mar Rojo en su bautismo, usted es hijo. Usted es hijo. Posicionalmente. No quiere decir que esté viviendo como hijo. Es como pasó cuando en Estados Unidos se decretó la libertad de los negros, de los esclavos. Abraham Lincoln, allá en la Guerra de Secesión, en el siglo pasado, siglo XVIII más bien, y ellos pues tuvieron que, o siglo XIX, 1800, siglo XIX. Entonces ellos tuvieron que, muchos negros estaban tan esclavizados en su mente que no pudieron ser libres. No podían. Hay testimonios que dicen que no podían ni siquiera ir al baño porque no les salía la pipí, perdón por la expresión, si no recibían una orden de su amo. Y entonces ellos tuvieron ese conflicto incluso en su metabolismo, ¿no? Que ya estaba tan arraigado a la esclavitud. Ahora nosotros hemos sido esclavos también del mundo, del pecado, de la lujuria, de la mentira, de la depresión, de la manipulación, del victimismo. Hemos querido hacer las cosas a nuestra manera toda nuestra vida. Y bueno, ahora que estamos en los pies de Cristo, ahora que caminamos con Cristo, seguimos muchas veces tratando de hacer las cosas a la antigua. Aunque ya somos hijos, no vivimos como hijos. Aunque ya somos libres, no sabemos ser libres. Aunque ya tenemos dignidad, identidad, seguridad por parte de nuestro Padre, no seguimos viviendo con dignidad. Hay muchos cristianos que siguen siendo sucios, desordenados en su vida práctica. ¿Por qué? Porque aunque ya son dignos, ellos todavía no han abrazado la dignidad en Cristo. A mí me da mucho gusto cuando hablo con alguna mujer que me dice, pastor, mi esposo era mi Dios y yo me arrastraba y me dejaba humillar, pero desde que conocí a Cristo Jesús, ahora Cristo me devolvió mi valor. Yo me gozo con esas mujeres, hermano, porque son mujeres que han entendido quiénes son en Cristo, que han entendido el valor y la dignidad que Cristo nos ha dado. Así que una cosa es lo posicional y otra cosa es lo experiencial. No dude de lo posicional. Usted es hijo de Dios. Ahora, si en su experiencia usted no lo está viviendo, eso es asunto suyo. Eso no es culpa de Dios, ni de la iglesia, ni del pastor, ni de su familia. Ese es asunto suyo. Usted tiene que levantarse. Usted tiene que tomar las riendas de su vida. Usted tiene que obedecer al Señor, dejar de poner pretextos, dejar de victimizarse, dejar de hacerse el pobrecito y asumir la responsabilidad que tiene que asumir, ser valiente y esforzado y caminar en las cosas que su padre le está poniendo, porque si no lo hace, hermano, lo único que está perdiendo es tiempo. De aquí a 10 años lo va a entender y lo va a hacer.
¿Cuál va a ser la tristeza que va a tener? Que ya pasaron 10 años. De aquí a 10 años usted lo va a entender y lo va a hacer, pero va a decir, ay, el pastor lo dijo hace 10 años. Ay, qué pena, ya tengo 50, tenía 40 en aquel entonces. O ya tengo 30, tenía 20 en aquel entonces. Y perdió una década de su vida, lamentándose, mirando hacia atrás, mirando al pasado, teniendo conmiseración de sí mismo, con autolástima. No, hermano, no pierda su tiempo. No deje que el enemigo le haga dar vueltas en el desierto. Usted es hijo de Dios, es hija de Dios. Viva, llene ese papel. Viva con dignidad. No ande pidiéndole cosas a la gente. No ande robándole tiempo a la gente. No ande queriendo que todos se ocupen de usted. Eso no es una actitud de un hijo de Dios. Esa es una actitud de un esclavo. Alguien que necesita que todos le den, que todos le ayuden. Claro que hay necesidades, pero tráigalas a su padre. Sus problemas, tráigalos a su padre. Y a la gente, déles una sonrisa y va a ver cómo su padre va a intervenir poderosamente en su vida. ¿Cuántos dicen amén? Vamos al punto número 2. Vamos al punto número 2. Según Efesios 2, del 1 al 2, ¿cómo éramos antes de Cristo? Vamos a buscarlo en nuestra Biblia. Efesios 2. Ok, dice, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe, de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. O sea que éramos esclavos. Según Efesios 2, 1, 2, ¿cómo éramos antes de Cristo? Según el verso 1, estábamos muertos. Y según el verso 2, éramos esclavos del príncipe de la potestad del aire. ¿Cómo éramos antes de Cristo? Muertos, muertos espirituales y esclavos de Satanás. Esclavos de Satanás. Esta es la descripción de su estado espiritual según Efesios 2, 1 y 2. Voy a leerlo otra vez para que lo veamos. Él os dio vida a vosotros cuando estaban muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Usted estaba completamente paleta, muerto, frijol con puerco. Usted estaba fulminado, era un esclavo, era un títere que Satanás movía a su voluntad. No había en usted ni siquiera la capacidad para salvarse o para buscar a Dios. Fue Dios quien le buscó a usted. Fue Dios quien le halló a usted. Por eso dice que Él nos dio vida cuando estábamos muertos. Él nos dio vida cuando estábamos muertos. Esta era nuestra condición. No es que usted, bueno, ahí más o menos la llevaba y Cristo dijo, bueno, como que le falta 1 centímetro para entrar al cielo, voy a ayudarlo. No, usted estaba muerto, completamente depravado, completamente corrompido y no había ninguna posibilidad de salvación para usted, más allá de la misericordia y de la gracia de Dios. Ahora imagínese, ese es el estado espiritual de su vida. Vamos al punto número 3. Punto número 3, a ver, aquí estoy, aquí. Según Juan 1:12, ¿cómo llegamos a ser hijos de Dios? Bueno, usted conoce este versículo muy bien, es un versículo que memorizamos mucho en el curso de Fundamentos, ¿verdad? Juan 1:12. Dice,
Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿Cómo llegamos a ser hijos de Dios? Bueno, usted lo sabe bien. Cuando recibimos, voy a poner entre paréntesis, creemos, cuando recibimos a Cristo. Perdón, Cristo. Cuando recibimos a Cristo, ya es cuando llegamos a ser hijos de Dios. Aunque, ¿verdad? Aunque todavía no nos hemos bautizado en este punto, cuando recibimos a Cristo todavía no nos hemos bautizado, pero ya somos declarados hijos de Dios. El bautizo es la manifestación pública, externa, un acto de fe público donde manifestamos lo que ya sucedió en la salvación. Por eso no debe haber una distancia larga entre la conversión y el bautizo. Cuando una persona no se quiere bautizar, yo dudaría de su salvación. ¿Por qué? Porque el fruto de la salvación, el fruto de la genuina conversión, es querer hacer la voluntad de Dios. Así que una persona genuinamente convertida es una persona que va a buscar bautizarse, porque ese es el primer paso de obediencia después de convertirse. Va a buscar bautizarse y en el bautizo hace una confirmación pública de su fe en Jesús, una declaración pública de su unión con Cristo en su muerte, sepultura y resurrección. Así que el bautizo es como que ese acto público que certifica lo que ya sucedió en la salvación en el interior del corazón. ¿Okay? Así que el bautizo es un acto de fe que manifiesta nuestra fe en Cristo, nuestra fe externa. ¿Okay? Dice también el texto, igual que los israelitas, nosotros también fuimos esclavos en Egipto, lo que veíamos en Efesios 2 del 1 al 2. Pero en Cristo fuimos liberados del reino de las tinieblas, lo que vimos en Juan 1:12, y cruzamos nuestro mar rojo en las aguas del bautizo. Ahora, bueno, acá podemos poner a Marcos 16:16. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Ahora, al igual que ellos, los israelitas, tenemos que ser desegipciados. ¿Mm? Ok, usted ya es salvo, ok, usted ya se bautizó, pero las inercias de Egipto siguen en usted. Hay que ser desegipciados. ¿Cómo se quita eso? Acá lo dice. En el desierto de los mandamientos prohibitivos de Dios para aprender a ser hijos y poder poseer la tierra prometida. El desierto de los mandamientos prohibitivos de Dios. ¿Qué es lo primero que Dios le dio a los israelitas? Las tablas de la ley. No matarás, no codiciarás, no cometerás adulterio. No, 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 no. A la carne no le gusta el no. A la carne le gusta la satisfacción. Quiero comer esto, quiero comer lo otro, quiero ver esto, quiero hacer esto, quiero ir acá. La carne quiere expresarse, pero Dios nos aplica un proceso restrictivo, limitativo, prohibitivo. No, 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 no. ¿Para qué? Para desegipciar su vida. A mucha gente no le gusta esto. A mucha gente no le gusta el no. Odian el no. Les gustan esos mensajes motivacionales. Tú eres un campeón. Tú eres una perla de gran precio. El Espíritu Santo está para cumplir tus sueños. Y bueno, hay ciertos elementos verdaderos en esos mensajes, por supuesto, pero no podemos omitir el arrepentimiento, la disciplina, la sujeción a los mandamientos. No puede quitar eso. Esa es la base. Si usted juega fútbol, no puede meter la pelota con la mano, no le cuenta, le expulsan. No puede empujar al árbitro y escupirle en la cara.
le expulsan. Usted tiene que jugar de acuerdo a las reglas y de acuerdo a las reglas, a ese esquema limitativo, usted debe jugar. Esos son los mandamientos de Dios. Yo no sé por qué hoy en día tanta gente en el mundo, en el ámbito cristiano, no le gusta. Porque es más fácil decir la gracia, el espíritu, el espíritu, el espíritu. Yo siento, Dios me dijo, Dios me mostró. Y entonces pasan por alto los mandamientos, o sea, los pisotean, los menosprecian. ¿Por qué? Porque no les gusta. No les gusta el no. No les gusta que Dios le diga, no hagas esto. Pero ¿sabe una cosa? Ese es el proceso desértico por medio del cual usted es desegipciado para que luego pueda entrar y poseer la tierra prometida. Si usted no pasa ese proceso, olvídese de la tierra prometida. Ahí va a quedar en el desierto. La gente que ha sido procesada en el no, que querían una relación pero no se pudo y aguantaron el no, que querían ministerio pero se les dijo que no y aguantaron el no, que querían hacer esto, querían hacer lo otro, pero Dios dijo no y aguantaron el no, esa gente es desegipciada. Esa gente crece, esa persona avanza, esa persona entra a la tierra prometida, porque abrazaron el no. Usted viene de Egipto, tiene el oprobio de Egipto, es hijo, pero necesita entrar a la tierra prometida, pero no puedes entrar a la tierra prometida siendo egipcio mental. Hay que desegipciar. ¿Cuál es el procedimiento? Los mandamientos prohibitivos, limitativos, el discipulado, la disciplina, la formación, los parámetros. Ay, qué fea palabra, pastor. Qué fea palabra. Los parámetros de la iglesia. ¿Quiere la tierra prometida? No hay otro camino. No hay otro camino. Tiene que ser procesado como ellos tenían que ser procesados, pero no quisieron y cayeron en el desierto. Es importante, hermanos, que entendamos cómo funciona el reino de Dios. La luz roja del semáforo no es opcional, no dice, bueno, si sientes, párate. Ah, está en rojo, opcional avanzar. No, usted avanza y el policía le va a parar y le va a decir, oiga, se cruzó la luz roja. Ay, es que sentí de Dios. Sentí de Dios en ese momento, sentí que Dios me estaba diciendo, avanza, hijo mío, avanza. Es ridículo, es ridículo. Tenemos que sujetarnos para que avancemos y entremos y poseamos la tierra. ¿Decimos amén? Muy callados hoy, hermanos. Muy callados todos, no sé por qué. Igual que los israelitas, nosotros también fuimos esclavos en Egipto, pero en Cristo fuimos liberados del reino de las tinieblas y cruzamos nuestro mar rojo en las aguas del bautismo. Ahora, al igual que ellos, tenemos que ser desegipciados en el desierto de los mandamientos prohibitivos de Dios para aprender a ser hijos y poder poseer la tierra prometida. Bueno, ya lo había leído. Ahora vamos al punto número 4. Según Efesios 4, 22 y 24, ¿cuál es el proceso de pasar de esclavos a hijos? Vamos a verlo. Vamos a verlo, es importante. Efesios 4, 22 y 24. Dice así la palabra de Dios. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. ¿Ok? Vamos entonces a responder el inciso A. Según Efesios 4, 22 al 24, ¿cuál es el proceso de pasar? Es de esclavos a hijos. Despojarnos del viejo hombre.
hombre. Apotitemi es la palabra griega para despojarse, que significa quitarse una ropa vieja, quitarse una vestimenta vieja. ¿Usted ha visto esos programas cuando le cambian el look a alguien, no? Le cambian el look, ¿no? Una mujer, por ejemplo, toda anticuada, que usa su ropa anticuada, su peinado anticuado, ¿no? La meten allá con unos expertos, ¿no? Hacen que baje de peso y le cambian el cabello, le cambian la ropa, la rejuvenecen, le hacen tratamiento facial y luego se la presentan a su novio, ¿no? Y su novio dice, wow, tremenda mujer, ¿no? Hicieron un cambio de look. Bueno, eso significa apotitemi, despojarse de la ropa vieja, despojarse de las actitudes viejas, despojarse de la mentalidad vieja, de la vestimenta vieja. Obviamente hablo en sentido espiritual. Yo sé que ustedes me entienden. En un sentido espiritual voy a quitarme los vestidos, los harapos de mendigo, como hizo Bartimeo, que arrojando su capa siguió al Señor. Él dejó sus vestidos de mendigo y siguió al Señor. Los israelitas tenían que dejar sus vestimentas esclavistas y caminar en el desierto. Nosotros tenemos que dejar nuestras actitudes, nuestros malos hábitos, nuestras costumbres, nuestras tradiciones, nuestras culturas, nuestras maneras de pensar, vicios, malos hábitos, formas de hacer las cosas. Despojarnos del viejo hombre, despojarnos de las prácticas del viejo hombre, de las mentalidades del viejo hombre, de las formas de ser del viejo hombre. Despójese. Si usted quiere entrar a la tierra prometida, este es el primer paso del proceso. Aquí es donde entran los mandamientos prohibitivos. Los mandamientos del antiguo pacto son prohibitivos, los mandamientos del nuevo pacto son propositivos. Usted no puede cumplir bien los mandamientos del nuevo pacto, los mandamientos propositivos, si usted no está cumpliendo los mandamientos prohibitivos. Es como que usted quiera ser el mejor esposo, pero sigue mintiendo. Usted está violando un mandamiento prohibitivo, pero quiere cumplir un mandamiento propositivo. El mandamiento propositivo le dice, ve, hazlo, anda, bendice, ayuda, entrégate. Ese es el mandamiento propositivo. Vayan a las naciones, id a ser discípulos, orad sin cesar. Mandamientos propositivos, pero el mandamiento propositivo depende del mandamiento prohibitivo. No mientas, no robes, no adulteres, no codicies, no tengas dioses ajenos delante de mí. Entonces, si usted no cumple el mandamiento prohibitivo, va a ser el ridículo haciendo los mandamientos propositivos. Por eso la Biblia dice que el Señor nos va a vomitar de nuestra boca. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Es lo que provoca a vómito que alguien cumpla mandamientos propositivos, sea una linda persona, sea un predicador, sea un misionero, sea un cantante de alabanza, pero no cumpla lo prohibitivo. Sigue mintiendo, sigue adulterando, sigue robando, sigue maldiciendo, sigue siendo un patán, sigue siendo una fodonga, sigue siendo lo peor. Ah, pero acá es, el gran misionero, el gran conferencista, el gran predicador, el gran pastor, el gran líder de alabanza. Cumple los mandamientos propositivos del nuevo pacto, pero falla en lo fundamental, en lo esencial, en lo básico de los mandamientos prohibitivos del antiguo pacto. Así que, ¿cómo se despoja usted del viejo hombre? Mandamientos prohibitivos. Los que a nadie le gusta, los que no le gustan, esos son los que a nadie le gusta. A nadie nos gusta que nos limiten. A nadie nos gusta que nos digan que no se puede. Ay, ¿qué se cree ese pastor? Me dice que no se puede y yo todavía quiero hacer las cosas bien y está viendo que yo quiero ir a hacer y hacer esto y ir de misiones y tener y dar una célula. Necesitamos ser formados en lo prohibitivo para que podamos ser usados en lo propositivo. Entienda cómo ambos pactos
se fundamentan el uno al otro. No puede cumplir el nuevo pacto si usted no ha cumplido el antiguo pacto. Eso se llama antinomiano. Un antinomiano es una persona que no le importa la ley de Dios. Piensa que porque ya es hijo, que porque ya está bajo la gracia, que porque ya anda bajo el Espíritu, entonces ya no tiene que cumplir los mandamientos de Dios. Antinomiano es la palabra. Usted sale a la calle, tiene que cumplir las leyes de tránsito. No sale para eso. Usted no sale a cumplir las leyes de tránsito. Usted va a un lugar, pero en el camino lo tiene que hacer. Es lo mismo la vida cristiana. No vivimos para cumplir los 10 mandamientos, más en el camino de nuestra vida cristiana tenemos que cumplirlos. Debemos de cumplirlos. Amén. Karen Cárdenas comenta, como dice un principio general del derecho, la ignorancia de la ley no exime de su cumplimiento. Exactamente. Y Nirva comenta, no estamos bajo ley, sino bajo la gracia, pero para ello debemos conocer las leyes y aplicarlas. Sí, la gracia, la gracia de Dios, andar en el Espíritu. Las personas que no saben andar por mandamientos, no saben andar en el Espíritu, se van a confundir. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo nunca le va a guiar a violar un mandamiento de Dios. Entonces, si yo no sé andar por mandamientos, a veces mi carne me va a confundir y yo voy a pensar que es el Espíritu Santo y lo voy a hacer. Y a lo mejor voy a dar una mentirita, pero no es el Espíritu Santo, soy yo. Así que ¿quién camina en el Espíritu? Aquel que sabe caminar bajo mandamientos es el que camina bajo el Espíritu Santo también. No arranquemos el Antiguo Testamento de nuestra Biblia, hermanos. No saquemos, toda la Escritura es inspirada por Dios. Y cuando Pablo dijo esto, se refería a la Torá, al Tanaj, al Antiguo Testamento. Toda la Escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, para corregir, para redarguir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Karen Martínez comenta, y entonces, si no nos gusta que nos pongan parámetros para servir, para lucir, me cambio de iglesia donde me dejan ser y brillar. Sí, pues sí, pues sí. Cambiando el contexto, no solucionamos nada, ¿verdad? Ahí sigue el problema, solamente que lo maquillamos nada más. Bueno, vamos al verso 23. ¿Cuál es el proceso de pasar de esclavos a hijos? Ya vimos verso 22, despojarnos del viejo hombre. El 23 es tremendo, tremendo, tremendo. Y renovaos en el espíritu de vuestra mente. Wow, 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 wow. Renovar la mentalidad. ¿Cómo hacemos esto? Con la palabra de Dios. Por eso renovamos la mentalidad. Tiene que renovar su mente. Tiene que descubrir quién es en Cristo. Tiene que saber cómo funciona el reino de Dios. ¿Quién es usted? ¿Quién es Dios para usted? Hay que renovar la mente. Y el verso 24, vestíos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y la santidad de la verdad. Ahorita le voy a decir un comentario de este versículo. Vestirnos el nuevo hombre. Vestirnos del nuevo hombre y que está creado según Dios en la justicia y la santidad de la verdad. Otros comentarios dicen que el nuevo hombre está creado en justicia, que el nuevo hombre es justo y verdaderamente santo. ¡Wow! El nuevo hombre es una persona justa y verdaderamente santa. Ese es el nuevo hombre. Una persona justa, una persona santa, una persona honesta. Este es el proceso con el cual pasamos de ser esclavos a hijos. Tenemos que hacer este proceso continuamente en nuestra vida.
Dice, ser hijo posicionalmente es una cosa, pero serlo experiencialmente es otra. Podemos ser hijos en lo legal y sin embargo vivir como esclavos en lo práctico. Depende de nosotros y de nuestra actitud hacia lo que Dios ha dicho en su palabra. Por eso es importante el discipulado, es decir, el apegarnos a los estándares de la palabra de Dios y andar en el Espíritu Santo. Wow y recontra wow. Una cosa es lo posicional, no lo vamos a poner en duda. Usted aceptó a Cristo, usted recibió a Cristo, usted es hijo de Dios, eso no lo ponemos en duda. Lo posicional no lo ponemos en duda. Y otra cosa es lo experiencial, su vida práctica. Lo experiencial debe ser el producto de lo posicional. Lo posicional es algo legal, es algo espiritual, es algo que no va a cambiar. Es un hecho consumado. Usted es hijo de Dios. Dios ya no trata con usted como con el viejo hombre. Dios ahora trata con el nuevo hombre. Es una realidad. Es una realidad. ¿Ok? Ahora, de esa realidad debe partir la experiencia, no de su contexto, no de lo que los demás dicen, no de su cultura, de la realidad espiritual del reino de Dios. De ahí debe partir nuestra fe. ¿Qué promesa nos dio Jesús en Juan 14:18? Bueno, el versículo de memoria, no os dejaré huérfanos, vendré a vosotros, que no estaríamos huérfanos. Vamos a poner que no seríamos huérfanos espirituales. Seríamos huérfanos espirituales. Jesús nos prometió que no seríamos huérfanos espirituales, que podríamos contar con Él en todo lugar y en todo momento. Sin embargo, vivimos tantos años en Egipto que el ser hijos nos cuesta. Las inercias esclavistas de la vida pasada aún nos afectan y muchas veces seguimos haciendo las cosas como si no tuviéramos un padre. En este contexto, ¿qué cree que significa ser un huérfano espiritual? No tener un padre. Esto es lo que significa ser un huérfano espiritual. Y eso es lo que usted era antes de Cristo. Eso es lo que usted era antes de Cristo. No tenía un padre espiritual. Era huérfano, no había quien le ayude, pero Dios en su misericordia le hizo hijo cuando aceptó a Cristo, Juan 1:12, y Cristo prometió no dejarle huérfano. ¿De qué depende ahora? De usted y de mí. Aunque ya seamos hijos, dice la conclusión, si seguimos haciendo las cosas a nuestra manera, demostramos que seguimos siendo egipcios mentales y no podremos poseer la tierra, aunque ya se nos haya dado, aunque ya sea legalmente nuestra, no la podemos poseer con mente egipcia. Pero si nos levantamos y le creemos a Dios por encima de nuestros sentimientos o pensamientos y le obedecemos aunque no entendamos, entonces entraremos a la dimensión de hijos y le hallaremos como padre. La tierra prometida, hermanos, se lo voy a decir con todas sus palabras, la tierra prometida es la paternidad de Dios. La tierra prometida es el Salmo 23, el lugar donde Él es su pastor. La tierra prometida es el Salmo 91, el lugar donde usted habita al abrigo de la sombra del Altísimo. Esa es la tierra prometida. El lugar donde usted es hijo y Él es padre. El lugar donde usted es su especial tesoro sobre todos los pueblos de la tierra. Y Él es su Dios, Él es su proveedor, Él es su protector, Él es su pastor. Esa es la tierra prometida. Dios le invita a entrar a esa tierra prometida y poseerla. Nada ni nadie le podrá hacer frente en todos los días de su vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. Solamente esfuérzate y sé valiente. Cuida
de hacer todas las cosas conforme a Moisés te las mandó. No te apartes de ellas ni a izquierda ni a derecha. Nunca se aparte de tu boca este libro de la ley. De día y de noche meditarás en él para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Mira que te mando que te esfuerces y que seas valiente. No temas ni desmayes, que Jehová tu Dios estará contigo a donde quiera que tú vayas. ¿Qué le falta, hermano? ¿Qué falta, hermano? No nos falta nada, solo la disposición de querer. Solo nuestra disposición, nuestra obediencia, nuestra fe, solo eso falta. Ya está todo hecho. Cristo ya murió en la cruz. Cristo ya derramó su sangre por usted. Ya está todo hecho. Solo falta que usted quiera tomar la tierra prometida. Que usted se despoje de la mente egipcia viciada con los deseos engañosos, renueve su mente y se vista de la nueva persona que es en Cristo Jesús, un hombre justo que vive en verdadera santidad. Solo falta usted. Todo ya está listo, todo ya está hecho, todo está realizado. Ni siquiera el diablo tiene parte ni suerte en esto. Solamente usted y yo somos los únicos que vamos a decidir el nivel de nuestra penetración a la tierra prometida, a la paternidad de Dios. Sea hijo, deje de ser Dios, deje de ser esclavo, sea hijo, sujétese al Padre, viva bajo autoridad, viva bajo mandamientos, viva bajo el Espíritu Santo, viva bajo preceptos, habite bajo la sombra del Altísimo, deje que Jehová sea su pastor, alce sus ojos a los montes, su socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Solo le falta, solo eso falta, solo usted falta, nada más. El problema no está en el gobierno, el problema no está en la economía, el problema no es su suegra, su jefe, su pastor, su esposo, su esposa, su hija, su hijo, su vecino, el presidente. Ahí no está el problema. El problema es en la incredulidad, en la falta de confianza en nuestro Padre Celestial. La obediencia es la expresión más plena y grande de confiar en Dios. En la obediencia, usted está depositándose en Dios. Usted está descansando en Dios. Solo allá, Dios es Dios para usted. Solo allá, solamente allá, Dios es su Padre y usted es su Hijo. Solamente allá. Usted se sale de la obediencia, entonces usted es su propio Dios. Usted está haciendo las cosas a su manera. Sea hijo y deje que Él sea padre, que lo sabe hacer muy bien. Amén. Vamos a cerrar con el recuadro de la derecha. Voy a acercarlo tantito a la pantalla. Aquí está. Mire esta descripción gráfica, qué bonita. Dice el tren espiritual. Vemos acá los rieles, ¿verdad? Vemos la locomotora y vemos el vagón y sabemos que los rieles es el camino, la vía, ¿no? La locomotora lleva el tren y el vagón no tiene motor, el vagón simplemente es jalado. Bueno, ahora va a entender esta metáfora, ahora la va a entender. Dice, la vida cristiana es como un tren, donde la locomotora es nuestra fe que anda sobre los rieles de la palabra de Dios, ¿verdad? O sea que la fe no se puede salir de las rieles. Nuestra fe está basada, fundamentada, anclada a la palabra de Dios. La fe no es pensamiento positivo. La fe no es pensamiento positivo. No es ser optimista la fe. La fe es decir lo que Dios ya dijo que es.
La fe es creer lo que Dios ya dijo que es. La fe es caminar sobre lo que Dios ya dijo. O sea que los rieles de nuestra fe es la palabra de Dios. Por eso dice, la locomotora es nuestra fe que anda sobre los rieles de la palabra de Dios y jala los vagones de nuestros sentimientos. Para el creyente, la experiencia y el sentimiento vienen después de su fe. Su sentir y su ánimo no son la fuerza de su vida, sino el resultado de la revelación de quién es en Cristo. Para el verdadero creyente, lo experiencial viene después de lo posicional. Sus sentimientos están subordinados a los rieles eternos de Dios. Su gozo y estabilidad dependen de su fe y esta a su vez es sustentada por la Biblia, la palabra de Dios. Para el egipcio, en cambio, sus emociones, sentimientos y percepciones son el motor de su vida. No tiene rieles y su tren se atora en las arenas movedizas de su incredulidad. No es de extrañarse que siga errante y continúe dando vueltas en el desierto. Wow. Nos recuerda Cristo en Juan 14:18, no les dejaré huérfanos, vendré a vosotros. No estará huérfano, hermano. La pregunta es, ¿sabe usted ser hijo? ¿Sabe usted ser hijo? ¿Sabe usted ser hijo? Tiene que aprender, tiene que emprender este caminar personal. Yo puedo darle un curso, pero si usted no lo hace personal, de nada le sirve. Salga a caminar con su padre. Hable con su padre. Sea hijo. Sujétese a sus autoridades. Cuando lo hace, se sujeta a su padre. Usted es hijo. Obedezca a su padre. Cuando lo hace, usted es hijo. No sea bastardo. Es fea la palabra. No sea bastardo. Yo no puedo mandarle nada a los hijos del vecino. Yo no puedo regañar a los hijos del vecino. Sería feo que yo a los hijos del vecino le diga, oye, ven acá y recógeme la basura y sácamela. No puedo hacer eso porque no son mis hijos. Pero a mis hijos sí se los puedo decir. Y ellos, porque son hijos, a veces a regañadientas un poco, pero lo hacen porque son hijos. Yo le exhorto con todo mi corazón a que usted sea hijo. Sea hijo, viva como hijo, piense como hijo, actúe como hijo, obedezca como hijo, sujétese a las autoridades. Cuando lo hace, usted es hijo. No ande solo por la vida sin rendir cuentas a nadie. No sea un llanero solitario, no sea un renegado, no sea una persona que hace lo que quiere, cuando quiere y con quien quiere. Eso no es un hijo, eso no es un hijo, eso es un huérfano espiritual. Jesús dijo, no les dejaré huérfanos, vendré a vosotros. No está huérfano, Cristo está con usted, pero usted tiene que aprender a ser hijo. Vamos a orar allá, ponga su mano derecha en su corazón. Padre, queremos ser tus hijos, somos tus hijos posicionalmente, legalmente, espiritualmente, mas en la vida práctica, las sombras del pasado, de nuestra esclavitud en Egipto, aún nos afectan. Espíritu Santo, tómanos de la mano en ese desierto de los mandamientos prohibitivos para ser disciplinados y quitar el oprobio de Egipto de nuestro corazón, ser circuncidados para que podamos caminar y entrar a la tierra prometida, tierra buena y ancha, tierra que fluye leche y miel, la tierra que nos das, Padre. Gracias te doy por la vida de mis hermanos, los bendigo, declaro tu amor, tu presencia y tu abundancia sobre ellos. Los pongo en tus manos en el nombre de Cristo. Amén y amén.